cosas que las mujeres odian de los chicos buenos. Los miedos, las inseguridades, los eventos traumáticos no necesariamente hacen malas a las personas, pero si las hacen demasiado inestables, y esto, aunque ellas no lo sepan ni lo deseen, también las hace tóxicas y peligrosas. Los chicos buenos son un poco este caso. Suelen ser inseguros y, combinado con dudas, generan para sí montones de ideas erróneas sobre las mujeres. Creen que las chicas les rechazan por ser buenos y amables, y no es así. Creen que entonces tienen que ser rencorosos patanes y lastimarlas para enamorarlas. Tampoco es así. Creen que son buenas personas y que por eso se les etiqueta como chicos buenos. Y no es así, no quiero, pero me atrevo a decir que los chicos buenos a veces son los peores. Muchas veces son hipócritas, otras tantas son cobardes, también son mentirosos, resentidos, vengativos, inseguros, y cuando por suerte tienen éxito, son estos los primeros en volverse chantajistas, celosos, controladores, todo con el fin de no perder a la persona amada. No es teoría, suele ser verdad. Esconden lo que piensan, ocultan lo que quieren, no son auténticos, no son transparentes, mentirían si eso les funcionara. Les da miedo abrirse, temen exponerse, viven en el limbo entre la imaginación y la acción, y más que poder ofrecer de sí a la chica, creen que la necesitan porque la ven con apego. En fin, la temática es larguísima, pero hablemos de algunas cosas que ellas odian de los chicos buenos, o que si no odian, por lo menos son motivo suficiente para no aceptarles. Ellas odian salir con alguien cobarde, pasivo, miedoso. Puede que al principio esto parezca algo tierno, adorable, pero ¿crees que tu miedo a exponerte, a dar el primer paso, a tomar la iniciativa, a arriesgarte, al rechazo, hablan bien de ti? No, solo dicen que tu autoestima es frágil como cristal. Y preguntan, mi querido, tierno, lindo, hermoso y adorable muñequito de porcelana, ¿qué clase de seguridad puedes ofrecerle a una mujer si, siendo tú el interesado, también eres el que más miedo tiene a exponerse y a tomar la iniciativa? Ninguna. Pero qué lamentable, porque compartir seguridad es esencial. Luego, exponerte no es opcional, es necesario. Desde un hola, un primer beso, una primera vez juntos, cualquier propuesta que hagas, ella puede corresponderte o no, o decir sí quiero o no quiero. Y no pasa nada. Para eso, de verdad, convéncete. Exponerte no es opcional, es necesario. Y si además pudieras hacerlo de forma transparente, auténtica, divertida, segura, te aseguro que eso fascinaría a esa chica. Pero ni siquiera lo intentas porque a tu frágil ego le da miedo exponerse al rechazo, porque así de vulnerable te sientes. Entonces, amigo, aprovecharías mejor tu tiempo si vas a librar tu batalla con tu ego a otro lado y a esa chica dejas de quitarle el suyo. Ellas odian que seas un lamebotas. Sí, a ellas les gusta que las reconozcan, pero ellas, como tú y como yo, valorarán 1. Que las reconozca alguien con la misma valía que ellas. 2. Que se les reconozca lo que para ellas merece reconocimiento. Y 3. Que se les reconozca auténticamente y no a cambio de su aprobación o su gracia. Pero los chicos buenos, al contrario, son babeantes alabadores. Y peor, les basta una sola cosa para adular y disponerse a las chicas: que sean guapas, y solo eso. Ya si son interesantes, inteligentes, de agradable trato o no, a ellos les tiene sin cuidado. Para ellos tiene lógica, porque se tienen en tan baja estima que todo vale con tal de que una chica linda se fije en ellos. ¿No ven que esto revela una suplicante necesidad que solo tendría alguien que se siente inferior? Pero a ellas no las atrae alguien inferior, las atrae alguien que también se sabe valioso. Ellas odian al hombre que es disponibilidad total y entrega o supuesto amor solo porque sí, sin ellas haber hecho nada por ello. O si no lo odian, por lo menos no les entusiasma. ¿Qué valía puede tener alguien que se les regala así nomás? Sin otro motivo más que su físico. Sí, el físico mueve, indudablemente. Puede moverte a que tengas curiosidad e iniciativa. Y ya. Pero ¿a que te regales a cambio? Sí, pregunta. ¿Su físico es suficiente para ti sin importar si ella tiene o no otras cualidades? ¿O si las ha demostrado o no? Sí, es posible que te mueva una sola cosa: necesidad. Y sus ideas, y su actitud, y sus habilidades, y su sentido del humor, y su conversación, y sus valores, y su carisma, ¿qué? ¿Te valen madre? Es que incluso
aunque no tuvieras ni la remota intención de tener una relación con ella, vas a convivir con ella. Pero si no ves lo importante que son todas estas cosas, estás muy cabrón. A ver, dile, a mí no me importa lo que tú seas como persona, para mí es suficiente cómo te ves porque solo necesito sexo y por sexo lo doy todo. Y luego espera a que te respete como hombre. Pero no sucederá. Sí, sé que eso nunca lo has dicho ni lo dirías. Has sido tonto, pero no tanto. Pero, ¿y tu actitud lo dice? Quizás sí, quizás siempre. Y luego todavía te atreves a preguntarte por qué te va mal con las chicas si siempre lo das todo. Cambia, piensa en ti como alguien de alto valor, atractivo, inteligente, deportista, sociable, experimentado. Y si así fuera, ¿te ofrecerías y enamorarías en automático? ¿Así nada más? Pues no, a ti también te interesaría que ella demostrara su valor. Por eso, grábate esto. Y si eres chica y estás viendo esto, también grábatelo. Si una persona sabe que puede tenerte sin hacer nada, pues no hará nada. Y si no tiene que hacer nada, ¿cuándo o por qué le vas a parecer interesante, excitante, intrigante, estimulante? Pues nunca. Conclusión, si consideras que vales, compórtate como tal. Ellas odian que intentes comprarlas o hacerlas sentir que están en deuda contigo. Parece muy inofensivo, pero una larga lista de cosas están muy mal cuando sientes que una mujer está en deuda contigo y te debe algo porque le invertiste tiempo, atención o dinero. Escucha bien, ella no debe corresponderte porque te lo debe. ¿O la estabas comprando? No. Ella va a corresponderte cuando seas capaz de provocarle lo mismo que ella es capaz de provocarte a ti. Repito, ella va a corresponderte cuando seas capaz de provocarle lo mismo que ella es capaz de provocarte a ti. ¿Estamos? Cuando en cada video de una u otra forma trato de darte ánimos para que tengas los huevos de dedicarte e invertir en ti, ¿crees que es porque se me acabaron las ideas? No, amiguito, no eches esto a la basura. Yo de verdad quiero ayudarte con mis videos. Bueno, conclusión. No intentes comprar con dinero, con falsa amabilidad o con atenciones y alabanzas lo que no puedas provocar e inspirar con tu propia personalidad. No intentes comprarla, ni tampoco intentes ser X tipo de hombre para gustarle, cosa que suelen hacer los chicos buenos. Real, no lo hagas. ¿Sabes qué pasa cuando te sales del camino de tu autenticidad solo para gustarle a alguien? Que es como decirte a ti mismo: eres tan poco suficiente que tienes que ser otro para gustar. Y tragarte eso. ¿Tienes una idea del daño que te hace? No sé si el anterior o posterior a este video, pero hablaré sobre aquello de ser tú mismo. Te quiero joder con la verdad porque quiero sacar lo mejor de ti, así que espero que estés por aquí. Arre. Entra a mi página para ver nuestros eventos, ciudades y fechas. Suscríbete para ver el próximo video. Deja tu me gusta si quieres que hable más sobre temas como este. Comparte si quieres apoyarme. Comenta, ya sabes que me encanta saber qué piensas. Y lo más importante, recuerda que todo lo que haces te convierte en quien verdaderamente eres. So I said no, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you